Bueno, pensaba hacer la presentación como charla de excelencia en inglés, pero al final, como Óscar va a tener el detalle de dar la conferencia en su prácticamente perfecto castellano, pues haré la presentación en español. En cualquier caso, las diapositivas estarán todas en inglés porque la charla, la conferencia se va a grabar y se va a emitir a través de todo el campus de excelencia. Y bueno, simplemente deciros a aquellos que no conozcáis al profesor Óscar Ferreira, que es un profesor de la Universidad del Algarve. Es un profesor que además lleva colaborando con nosotros. El otro día pudimos comprobar más de 5 años en el máster de gestión integrada de áreas litorales, colaborando precisamente en la asignatura de riesgos naturales costeros y medidas de protección, donde es un ámbito en el cual es un especialista. Y lo demuestra su currículum, en que además de las numerosas publicaciones de carácter internacional relacionadas con la dinámica litoral y fundamentalmente con los riesgos e impactos, en este caso de los temporales, lleva participando en 3 proyectos europeos del 7º y el 6º programa marco, los 2 últimos a lo largo del 7º programa marco, fundamentalmente relacionados con proyectos en el ámbito de los riesgos de las inundaciones costeras y fundamentalmente en el desarrollo de herramientas tanto de prevención como de mitigación de los impactos y riesgos generados por esas inundaciones costeras asociadas a los grandes temporales oceánicos. Bueno, sin más os dejo la conferencia de Óscar. Una vez que la imparta tendremos una rueda de preguntas y de dudas que podéis realizar hacia el final. ¿De acuerdo? Gracias, Javi. Entonces, hoy hablaremos y los presentaré este proyecto, RISKIT, de estrategias para el incremento de resiliencia en las costas europeas. Esto es, el proyecto se dedicará no solo a determinar los impactos asociados a tormentas, a problemas costeros, pero también tendrá una parte muy importante en definición de estrategias para disminuir este mismo impacto. Y por eso he pensado por distribuiros un informe político. En realidad, este es un resumen del informe total que tiene unas 7-8 páginas, que es enviado a la Comisión Europea. Este es el primero, digamos que un informe preliminar, y al final tendremos un informe más conclusivo, ya con los aportes del proyecto, porque se intenta que en final lo que sean los resultados principales de este proyecto se van también a las directivas comunitarias, como forma de implementar métodos de minimización de riesgos asociados a tormentas costeras. Además, decir que este proyecto solo se tiene enfoque en las tormentas y no en todos los riesgos costeros. Además, hay un otro proyecto hermano que es dedicado a tsunamis. Y los dos van en paralelo y tienen por veces unos intercambios para hablar y tener algunas medidas conjuntas. Se empezó desde el inicio por imposición de la Comisión Europea. También tenemos como también imposición de la Comisión Europea la necesidad de articular con los Estados Unidos algunas de las medidas que se pueden utilizar a nivel mundial para minimización de riesgos. Esto todo estaba dibujado al inicio en la aplicación de candidatura a los proyectos. Esto es, en la Comisión Europea no somos nosotros que decidimos lo que vamos a hacer, son ellos que deciden lo que vamos a hacer nosotros. Es distinto. Y tendremos que comprobar que somos capaces de hacerlo. Entonces, el propósito principal es definir estrategias para incrementar la resiliencia de las zonas costeras. Esta presentación ha sido dibujada por el coordinador del proyecto Atlan Dongeren de Altares y un poquito por mí. Estará siendo presentada ahora en los próximos días en Sendai, en Japón,
en la conferencia de reducción de riesgos de desastres mundiales también. Bien, ¿por qué decidió la Comisión de tener un proyecto dedicado a las tormentas? Bien, después de los últimos casos, sobre todo después de Katrina en los Estados Unidos y de Xynthia en Europa, Katrina con en torno de 1.500 muertos y desplazamiento de 250.000 personas de New Orleans, muchísimas de ellas que no han volvido a New Orleans, y Xynthia en Europa, pasando por la península y sobre todo haciendo daño en Francia con 53 muertos, la Comisión ha tomado como decisión implementar métodos de minimización de riesgos costeros a inundación, erosión, todo lo que sea posible determinar para las áreas, para las zonas costeras. Este problema también es un problema que no es solo de hoy, será un problema en el futuro y agravado. La Comisión, teniendo en consideración lo que viene en los reportes del IPCC, considera que en el futuro este problema se tendrá a agravar. Se tendrá a agravar por dos partes distintas. El riesgo es la multiplicación, el producto de la probabilidad de la amenaza por la consecuencia. Y las dos podrán incrementarse en el futuro. La consecuencia se podrá incrementar porque estamos mirando a un desarrollo costero cada vez mayor. Lo sabemos que en los últimos años tuvimos cada vez más ocupación del área costera y seguiremos teniendo en muchas áreas ocupación del área costera. Ya probablemente no estaremos hablando de los países europeos, ya tienen normativas para minimizar esta ocupación, pero todavía en los demás países que están en desarrollo, hoy se continúan haciendo los mismos errores de ocupación que nosotros producimos hace 20 años o 30 años, ¿vale? Entonces, considera el IPCC que una de las partes fundamentales en el incremento del riesgo a nivel mundial será el aumento de la potencial consecuencia por incremento de ocupación. Ni tampoco necesitamos de ir a los cambios climáticos. Los tenemos, pero ni tampoco necesitamos de andar a los cambios climáticos para aumentar el nivel de riesgo. Pero sí, como tenemos también cambios climáticos, y en estos cambios climáticos tenemos ascenso del nivel del mar, tenemos posibilidad de incremento de vientos, tenemos posibilidad de incremento de extremos de precipitación, tenemos posibilidad de incremento de tempestades, de huracanes también, no en todo el mundo, seguro, unas partes sí, en otras no. Con eso también tendremos incremento de esta probabilidad de amenaza. Entonces, las dos partes podrán aumentar. Una cuasi segura en muchas áreas a nivel mundial y la otra también segura ya para algunos de las amenazas y después muy variable de cada punto a punto, ¿vale? Y tendremos que saber, o por lo menos hacer predicciones para los próximos 100 años de en cada área de estudio, lo que creemos que va a ocurrir en esto, en términos de cambios climáticos y sus consecuencias. Bien, estimado también por el IPCC, si no tenemos adaptación a estos cambios, si no tenemos adaptación en la zona costera, entonces los daños asociados a inundación en las costas europeas se pueden incrementar hasta 11 billones de euros por año, ¿vale? Esto es, si continuamos con el nivel de adaptación que tenemos hoy, digamos ya tenemos alguna, y no la incrementamos, los daños estimados en términos de coste final se pueden llegar a los 11 billones de euros por año. Solo para hacer algo como esto o recuperar lo que puede ser destruido, etc. Bien, pegando y empezando aquí con este dibujo de IPCC 2014 para Europa, ¿vale? Hay tres amenazas mayores consideradas para Europa. Una de ellas, la que importa aquí, es de inundación.
E inundación, si lo miran, no es inundación solo en los ríos, está aquí inundación por ascenso del nivel del mar, erosión costera y también por ríos, ¿vale? Entonces engloba también lo que estamos tratando hoy aquí en este caso. Este ascenso, incremento de amenaza de inundación está considerado como teniendo un nivel alto de confianza, ¿sí? Y que puede ocurrir con incremento de amenaza y consecuencias y por eso incremento de riesgo. Lo considera IPCC. También hay para Europa alta confianza que si se implementan las medidas correctas de adaptación se puede reducir muchísimo el nivel de riesgo. Esto es, Europa tiene condiciones para implementar medidas de adaptación que pueden reducir el riesgo, pero tienen que lo hacer, y tienen que lo hacer en una política muchas veces articulada. Obstáculos a la colocación de medidas de adaptación. El coste, claro, será siempre muy alto. Todo lo que es gestión costera no es barato. Y el coste andará en torno de 3,5 billones de euros por año en 2100, de coste de adaptación permanente, casi permanente. Bien, nosotros, por veces, no nos damos cuenta del coste que está asociado en realidad a gestión de playas. El otro día aquí, solo en Cádiz, mirando con Javi y con Bruna los costes, en realidad cuando lo miramos y hacemos, llegamos siempre a los millones y millones por año cuando hablamos de una playa, de una playa. Estamos hablando en este caso de Playa Vitoria. Y cuando pensamos en todas las playas de Europa, o cuando pensamos solo en el coste que está asociado a las playas de Holanda, ya es suficiente. Ya es suficiente para pensar que tenemos un coste permanente, seguro, continuo, fuerte, para minimización de riesgos, ¿vale? Entonces, este es un problema. El obstáculo es los costes que tenemos que considerar desde el principio que son necesarios para minimizar los riesgos de amenazas costeras. Después tendremos otros. Tendremos también, por veces, cuestiones relacionadas con la utilización de espacio costero, también con problemas ambientales que pueden colocarse en cada local. Y ahí empezamos a hablar de escalas locales, regionales, diferencias y consideraciones de esos planes, no a un nivel general europeo, pero a un nivel ya a la escala local. Y tendremos que tener eso en consideración. Bien, lo que se estima es que el riesgo es hoy un riesgo considerado medio, que será en los próximos años, asociado a la erosión costera, a la inundación costera, pero que se puede transformar en bajo si tenemos en consideración un nivel de adaptación adecuado. Lo que sabemos también es que para los escenarios peores, este riesgo se va a incrementar hasta 2100 para niveles que lo considera IPCC de muy altos, pero también lo sabemos que si implementamos medidas de adaptación lo podemos reducir para un nivel medio. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros trabajando aquí en RISC-IT? Es en esto, intentar reducir el nivel de riesgo para niveles aceptables, dando medidas de adaptación, medidas que pueden ser implementadas en el futuro, ¿vale? Esto es el propósito mayor del proyecto. La adaptación requerirá a todos nosotros una reevaluación de las medidas de reducción de desastre, en este caso costero. Y esto incorpora mirar a todas las posibilidades. La prevención son las obras más pesadas, las obras de protección dura. La mitigación, que es, por ejemplo, límites de construcción, gestión del espacio y redefinición de áreas de ocupación, y también la preparación. La preparación empieza mucho hoy por los sistemas de alerta, y esto también es una parte muy importante del proyecto, que es dibujar sistemas de alerta adecuados
que tenga en consideración no solo los modelos físicos, que eso en realidad más o menos ya lo teníamos, pero también los modelos sociales, económicos, culturales y ambientales. Esto es, el sistema de alerta nos va a dar un resultado físico, pero que se traduce al final en un riesgo que puede ser económico, con una valoración, riesgo que puede ser social también. Esta es la parte más difícil probablemente, que es cómo mezclar la socioeconomía-cultura, porque cultura también está ahí, dentro de los modelos físicos, ¿vale? Pero lo intentaremos. Tenemos algunas ideas, todavía no completamente testadas para hacerlo, pero lo intentaremos. Bien, otras tareas que tenemos que hacer es cómo identificar las áreas de riesgo. No podremos tratar toda la área costera de igual, ni toda tiene el mismo grado de riesgo. Entonces, tendremos que empezar por tener herramientas que nos permitan determinar las áreas que vamos a atacar primero. Hacer una secuencia, un orden, que nos permita también ser efectivos en los gastos que tendremos después que tener para minimizar los riesgos. No vamos a aplicar todo de igual a toda la área costera cuando el riesgo no es lo mismo, ¿vale? Y después tener entonces una idea de qué medidas son más adecuadas a cada área en particular. Esto, cuando empezamos a ir al punto de cada área en particular, va a depender muchísimo de la fisiografía, de los elementos físicos que actúan en cada área, pero también del grado de ocupación y también de la cultura de cada una. Entonces, nosotros empezamos, por ejemplo, este proyecto haciendo cuestionarios a toda la gente en las áreas de estudio que tenemos nosotros, ¿vale? Todos los usuarios principales. ¿Para qué? Para conocer exactamente lo que piensan cada uno, su idea y también sus medidas, ¿vale? ¿Cuáles son entonces los aspectos socioculturales históricos que tenemos que incorporar en estas medidas de reducción de riesgo de desastre? ¿Cómo podremos después cuantificar la efectividad de estas medidas en el campo? Y si podremos utilizar aproximaciones genéricas aplicadas a Europa o no. Yo creo que probablemente lo que podremos utilizar, esta es solo una opinión, son determinaciones genéricas, pero aplicaciones después serán en muchos casos locales. Ya lo sabemos hoy, está de las pequeñas comparaciones que tenemos, que claro, pero ya lo sabríamos, que el tipo de actitud en el norte de Europa es muy, muy distinto de la actitud del sur de Europa. Y la aplicación de medidas en conjunto entre los usuarios en el norte de Europa se hace en el día a día, en nosotros muy difícilmente. Bien, el concepto y el contexto de RISC-IT es en realidad de desarrollar una caja de herramientas que pueda ser utilizada por gestores para minimizar riesgos asociados a tormentas, por ejemplo, y incrementar la resiliencia de áreas costeras. Entonces, nosotros vamos a intentar responder a lo que está considerado en la Directiva de Llenas Europea y también lo que está en el cuadro de Hyogo de las Naciones Unidas. Pero estos dos, que son esfuerzos supranacionales, hablan mucho de los problemas de inundación de ríos, pero muy poco de problemas de inundación o de erosión costeros. No son específicos en lo que reporta a los riesgos costeros. Nuestra intención con este proyecto es hablar de forma concreta de los riesgos en las zonas costeras, tratar la inundación costera de forma distinta de la inundación de ríos y contribuir después a la Comisión Europea con resultados que se puedan traducir en una mejoría de las directivas o en nuevas directivas para tenermos lo mismo, por ejemplo, en la zona costera de directivas
de inundación que ya tenemos para los ríos, ¿vale? En el futuro, con métodos para determinar correctamente o decir más o menos cómo se debe proceder. Estas directivas no son específicas en desbordamientos, en rotura, ni erosión, ni en inundación rápida, ni consideran los problemas no estacionarios físicos de estos fenómenos, ni la morfodinámica, la respuesta morfodinámica de los mismos, y nosotros tenemos que crear modelos que incorporen estas cuestiones que están aquí, la no estacionalidad de la parte de la amenaza y la respuesta morfodinámica, porque la respuesta morfodinámica condiciona el resultado final que tendremos. Y, por otro lado, están recomendados aquí en estos la inclusión de sistemas de alerta, pero no están implementados. Entonces, nosotros intentaremos contribuir con tipologías de sistemas de alerta que al final pueden ser implementadas por los responsables en cada país. Aunque esta será la parte más difícil, ya lo digo al final, de concretizar en general. Bien, entonces, ¿cómo procedemos en el proyecto? Primero, tenemos una primera herramienta que se llama CRAF. El CRAF es aplicado a una escala de 100 kilómetros más o menos. Puede ser 50, puede ser 200, no hay problema. La idea de CRAF es tener una evaluación más rápida, más sencilla, a cada kilómetro, por ejemplo, para determinar dónde están los hotspots. ¿Vale? Determinar entonces qué áreas son las que vamos nosotros focalizar. En 100 kilómetros podremos tener, por ejemplo, 3 hotspots. Entonces, que nos toman 20 kilómetros. Entonces vamos a focalizar la atención en estos 20 kilómetros y no los demás 80. Entonces, este es el primer método de evaluación que se está desarrollando. El otro es el sistema de alerta y asociado un sistema de decisión, de soporte de decisión, para utilizar en el hotspot. Esto es, el sistema de alerta nos va a indicar qué áreas pueden ser afectadas y asociado tenemos la consecuencia económica, la consecuencia social y tendremos entonces las entidades responsables con soporte de decisión para tomar una medida de minimización de riesgo. Tendremos también produciremos un guía accesible a Internet con medidas de minimización, lo intentaremos lo más innovativas posibles, pero también lo más efectivas en términos de costes posibles y respetando la aproximación ecosistémica. Y tendremos, ya está casi terminada esta, una base de datos de riesgos costeros a nivel, sobre todo, europeo, con impactos socioeconómicos, datos físicos, históricos, que estará disponible para todos en la Internet. Sobre todo, dedicada, claro, más a las áreas de estudio, casos de estudio, pero que puede ser incrementada por todos los demás después. Bien, las áreas y los casos de estudio están aquí colocados, no se ve muy bien, pero es Europa. y tenemos las estrellas corresponden a los casos de estudio y a un otro que no está ahí representado, que es en Bangladesh. En Bangladesh, por acción de monzón y problemas asociados en el delta del Ganges. Tenemos también aquí, pueden mirar los participantes. Los círculos azules son los participantes que tienen un caso de estudio, en España es Tordera, y a rojo tenemos los demás participantes que no tienen caso de estudio asociado, ¿vale? Somos muchos, somos 18, ahora sí. Ahora 17, las dos que se unieron. Intentamos tener una diversidad grande de geomorfología, pero más o menos siempre centradas en costas no rocosas. Este proyecto no tiene los problemas asociados a acantilados, costas rocosas. Tiene sobre todo de costas arenosas y costas bajas, lagunas, barreras, estuarios, todo.
En el Work Package 3, y hablaremos un poquito más de los Work Packages después, tenemos como parte fundamental construir los sistemas de alerta y el sistema de soporte a decisión. Estos sistemas, como el nombre indica, pueden ser utilizados para alerta, pero los vamos a utilizar también en ex ante. Esto es como una predicción para una tormenta con periodo de retorno asociado, que lo decidimos, o bien para saber las consecuencias de tormentas antiguas, que las conocemos hoy. Por ejemplo, aquí en Península Ibérica, por lo menos en Portugal, los vamos a intentar con el ciclón en 1941, que ha producido centenas de muertos en Portugal, una veintena de muertos en España, y ha sido el ciclón con más daños en la costa portuguesa. Entonces, vamos a recuperar todos los datos que tenemos hoy, ya son muchos, del ciclón de 1941, meteorológicos, y colocarlo en nuestros modelos y ver lo que ocurriría hoy ahí en Faro. ¿Vale? Entonces podremos intentar reproducir tormentas antiguas y producir consecuencias actuales para estas tormentas antiguas, pero bien también determinar el retorno de 100 años y ver lo que ocurriría con estas tormentas con periodo de retorno de 100 años. Esta es también la idea. Y cómo reagiríamos hoy en las medidas que tenemos de minimización de riesgos. Este modelo de sistema de alerta tiene un paraguas que se llama FUSE, que incorpora todos los modelos dentro del propio, tendrá una visualización final, y el sistema de decisión de soporte estará basado en una red bayesiana. Esta red bayesiana es la que va a integrar el modelo físico con los aportes sociales y económicos y culturales. En este momento, como resultado de todos los contributos que ya tenemos de la parte social, económica, y los datos, y los cuestionarios también, las respuestas que tenemos, se están tratando en un software para conseguir cuantificarlos, para incorporarlos en la red bayesiana. Entonces, al final, vamos a intentar correr todos los modelos que tengamos. Ni todos tenemos los mismos, cambian mucho de caso a caso. Correrlos unas 100 veces, 200 veces por veces, en algunos casos, para tener análisis estadística suficiente para alimentar a la red bayesiana, y la red bayesiana nos dará también la respuesta en términos de consecuencias. Y entonces, al final, la idea es que al final, cambiando unos parámetros, como ya tuvimos centenas de runs de los modelos, ya sabremos lo que va a ocurrir para cada tormenta que puede ocurrir en el futuro. Esto es, considerar todas las posibilidades de tormentas que tenemos, ¿vale? Entonces, al final, en la mayor parte de los casos, el sistema de alerta no va a necesitar de correr el modelo. Tendrá así la respuesta de las corridas que se han hecho previamente, ¿vale? Necesitaremos de correr todo el modelo de nuevo si hay, por ejemplo, cambios morfológicos muy amplios. Y ahí sí tendremos que cambiar la morfología, hacer todo el proceso de run del modelo, ¿vale? Bien, este es un ejemplo de un sistema en el FUSE. La parte física del modelo todavía no integra la parte de la red bayesiana. Este es para el caso de estudio de Bélgica, donde tendremos los modelos de gran dimensión para todo el Mar del Norte. Nos van a dar el oleaje, las presiones, el viento, el storm surge, el nivel del mar en general. Después entrará en los modelos más de detalle para, en este caso, dedicada al puerto de Zeebrugge, que será el foco de estudio específico, con el SWAN, con el Telemac, y de aquí tendremos al final los resultados de oleaje y de nivel del mar. Y bien, en el caso de Zeebrugge no tenemos una componente de variación de playa, digamos, morfodinámica, porque estamos aplicando en un puerto. Pero en nuestro caso, claro, tendremos el resultado morfodinámico al final de erosión de playa, de duna, lo que fuera, ¿vale? Y también
de ruptura de barrera. En nuestro caso incorporaremos la ruptura de barrera también, que es importante en las sillas barreras de Algarve. Estos resultados irán entonces los físicos entrar en los sistemas de decisión de soporte. Tendremos el tipo de receptor, la amenaza producida por el modelo y a cada uno asociarlo a una perspectiva de plan de reducción, de minimización de impacto. Entonces, es decir, esta tormenta con estas condiciones en este punto va a causar este impacto físico, este impacto económico, este impacto social, y la posibilidad de reducción es esta. Es lo que gustaríamos de entregar al final para todas las posibilidades de tormentas que hay en cada área. ¿Vale? Entonces, este es el Work Package 4 que está en este momento dibujando algunos de los planes de reducción de desastre, que después nos pasará a nosotros responsables por cada caso de estudio y nosotros vamos a comentarlos, intentar implementarlos, por lo menos conceptualmente, y mejorarlos hasta tenermos lo que consideramos los mejores posibles para cada área. Este Work Package está coordinado por la parte socioeconómica, por los compañeros de socioeconomía. Aquí un ejemplo de aplicación en el caso de estudio, solo una imagen porque todavía no tenemos las aplicaciones generadas. Estamos trabajando en los modelos, va terminando. Tendremos el primero meeting para mostrar los modelos aplicados a cada área dentro de un mes en Antwerpia. Todos los casos de estudio tendrán que llevar sus modelos ahí y comprobarlos perante el coordinador de Work Package 5, que soy yo, que están trabajando y ya tienen resultados, y los que tienen problemas se quedarán ahí un día más trabajando sus modelos, intentando mejorarlos, para que al final también podemos ayudar unos a los demás para compartir experiencias y mejorar los modelos finales. Entonces, tendremos 2 días en Antwerpia, uno de demostración de lo que está bien y mal. No queremos solo lo que está bien, queremos lo que está mal. El otro día de trabajo para hacer debug y mejorar las aplicaciones lo más posible. Estos modelos tienen que estar listos para empezar los runs en julio. Entonces, por eso tenemos este workshop en abril y en junio tenemos la reunión del proyecto total. Ahí no hay tiempo de trabajo tanto, porque somos 50 y tantos, algo así, somos demasiados. Y entonces, pero ahí ya tenemos que tener los modelos casi terminados, prontos a ir para los runs, porque en julio ya empiezan los 100 y tantos runs cada uno y tendrán que estar validados y trabajando bien. ¿Qué impactos esperamos nosotros del proyecto? Bien, llegar a reducir los riesgos de desastre en concordancia con lo que es propuesto por las Naciones Unidas en sus trabajos, teniendo entonces en consideración el cuadro de IOGO, dibujar planes de reducción de riesgo efectivos también en términos de costes, y para esto tenemos las herramientas del CRAF, el sistema de alerta y decisión, también la base de datos, un guía de gestión y algo más que estará disponible al público también, es la idea. Mejorar la gobernanza y la preparación en general. Esto intentaremos también hacerlo mucho para los políticos. Intentaremos hacer reuniones finales en Bruselas, y no solo finales, tendremos varias en Bruselas directamente, para transmitir el conocimiento no solo científico, pero las decisiones que se pueden tomar a los políticos en informes de 2 páginas, porque ya es mucho. Tendrá que ser cosas pequeñas y directas y aplicadas. Entonces, de diseminación tendremos
Iremos a las conferencias especiales, iremos producir 2 policy briefs, 2 informes. Este es el primero, que es más general. Al final tendremos un informe final con los resultados del proyecto. Produciremos, claro, porque también somos académicos, trabajos académicos, científicos. Tendremos networking con el Fórum de Belmont. El primero no será en junio, será en octubre, creo. Y entonces los proyectos de Belmont en esta área, que son proyectos entre Estados Unidos y Europa, están todavía un poquito desplazados 6 meses a un año de nuestro proyecto. Entonces probablemente nosotros seremos los primeros a dar contributos y los demás pueden utilizarlos o no, pero tenemos que estar articulados. Tenemos que estar articulados también con este otro proyecto que está aquí, Pearl, y tenemos que estar articulados también con el proyecto Astarte, que es lo de tsunamis. Entonces hay también una integración de proyectos para que los resultados se puedan utilizar por varios proyectos, parceros, todo. Produciremos 2 escuelas de verano, probablemente en 2016, en el verano de 2016, con las herramientas, dando las herramientas a la gente. Una de ellas será en Faro, en Algarve. Entonces ahí tendremos una escuela de una semana con las herramientas para la gente que quiera aprender a trabajar en estos modelos, en las medidas y serán, creo que serán gratuitas, porque como están comparticipadas por la Unión Europea, lo tendremos es que seleccionar los mejores. Y tendremos una conferencia final en Bruselas directamente con los financiadores, en realidad, pero también involucrando a los políticos para intentar darles los contenidos finales del proyecto. Yo termino y espero dentro de un año, algo así, volver, pero con todos los resultados de los modelos y de medidas de gestión que estamos todavía ahora empezando a implementar. La parte que tenemos ahora es la no visible, es la parte de coger todos los datos, de integrar toda la información, de colocar los proyectos, los modelos, empezando a correr, validarlos, y solo empezaremos en realidad a aplicar el Work Package 5, que es lo que tengo yo como responsabilidad en los próximos año y medio, 2 años. Y entonces, ahora sí, va a empezar mi calvario. ya los transmitiré después lo que va a ocurrir. ¿Vale? Gracias. Ahora empezamos un turno de preguntas. En principio creo que veáis lo interesante de este tipo de proyectos ya, porque como veis, uno de los objetivos que tienen es que parte de las conclusiones del proyecto vayan a implementar, por ejemplo, las normativas europeas, que son las que al final nos van a afectar a todos a la hora de la prevención de riesgos, en este caso riesgos de inundación costera. La idea es que ojalá al final realmente la Unión Europea lo implemente dentro de la normativa. Esto no lo enseñé para no aburriros, pero es la gráfica que integra los varios work packages que tienen, ¿vale? Aquí lo que estuvimos más dedicados fue todo esto. Está prácticamente terminado, Data Intake and Review. Estamos ahora aquí en la parte de los modelos y de determinar los planes. Estamos iniciando el craft y todo va al Work Package 5, que es la aplicación de los casos de estudio, y después vuelve para mejorar sobre todo los planes. Entonces, esta parte de abajo no está hecha. Estamos aquí en el medio, en esta parte, ¿vale? Más o menos. ¿Tenéis alguna pregunta? Thank you for your talk. It's very, very good. You mentioned that there was areas with data poor areas, and that interests me a little bit.
And the question is, what type of information do you need to run these type of models? And in these data poor areas, what type of possible solutions are there for getting this information? In terms of physical processes, that's not such a problem, because nowadays we have global models for wind circulation, wave, even currents. So we can go to those models, even if some of them are not yet completely validated for those areas because of lacking of data to do the validation, but at least you can get a first approach. The worst part probably is the accuracy on bathymetry and topography, and to which level you have a good morphological input to your model. That was the case, for instance, for Bangladesh. We didn't have a good morphology, and in fact, I don't know how, but it was Paulo that managed to find a good solution for that and to give them a proper bathymetry to run the models. That is a problem because, of course, nowadays we have a good set of measures in terms of winds, waves, sea level, etc., but we don't have a good set of measures on morphology. For instance, our good model that we have in terms of morphology is from 2011. It's quite accurate, it's very good, but it already has 4 years. And we don't have money to produce a new one, because a nice LiDAR survey for Rio Formosa is 500,000 euros. So I don't have 500,000 euros. You have to use a drone. Every year, something like, you know. So that's a problem. The morphological part may be a problem in several areas, and it is a problem in several areas. The other ones, fortunately, already have a good level of worldwide circulation models, etc., that we can use. ¿Una pregunta más? Bueno, yo tengo una, y cuando habéis estado calculando probabilidades de, o sea, periodos de retorno y algunos escenarios, en estos modelos estáis incluyendo ya la probabilidad conjunta, marea, storm surge. Lo que vamos a intentar hacer es la probabilidad de respuesta. Esto es, no incorporar la probabilidad, por ejemplo, de nivel de marea, de storm surge separados y de oleaje, pero tener para todos los 30 años oleaje, storm surge y marea, correr el modelo, saber la respuesta y determinar la probabilidad de la respuesta. Esto es, de la erupción o del retroceso. Y esto ya te integra todas las demás, porque estás mirando no a cada uno de los parámetros físicos individuales, pero al resultado final de la respuesta. Sea desbordamiento, sea erosión, sea todo lo que podamos hacer así, lo vamos a hacer. Tener la probabilidad de la respuesta y no de cada parámetro físico individualmente, porque eso se torna un poquito más raro, difícil de considerar. Correréis escenarios donde una condición de marea con diferentes condiciones de oleaje, storm surge. Lo que tenemos ya es de, por ejemplo, para Ría Formosa, para niveles de run-up, de desbordamiento. Tenemos 30 años de datos a cada 3 horas de oleaje y nivel del mar, por ejemplo, y con una formulación adecuada. En nuestro caso estamos utilizando Ullmann, pero podríamos utilizar Stockton u otra. Tenemos los resultados de run-up. Entonces el análisis estadístico de retorno es sobre el run-up y no sobre cada uno de los parámetros. Otra, estos escenarios que estáis calculando, la idea a la hora de validar, ¿vais a validar con datos históricos de daños o datos históricos de cota de inundación o ambos? Todo, yo diría, todo, sí. Pero los físicos, sí, la parte física vamos a validarlos con cota de inundación, con máximo retroceso, con datos, con periodos donde tengamos información.
Por ejemplo, en nuestro caso vamos a validarlos con los datos de las tormentas 2010, porque tenemos la morfología, sabemos lo que ha pasado, entonces la validación se puede hacer con esos datos, lo vamos a intentar hacer con esos datos. ¿Hay países en los que ya están funcionando proyectos de este tipo? ¿Hay otros países? Bien, este es a nivel europeo, pero lo que tenemos también estamos muy conectados, digamos, es con los proyectos americanos que están aprobados y a través del Foro de Belmont, americanos y europeos, están aprobados en esta área y que entonces lo estamos también conectando. Además, el coordinador del proyecto AP es consultor de los servicios geológicos de Estados Unidos y ha producido hace muy poco un reporte sobre daños asociados a tormentas en los Estados Unidos. Entonces tenemos esta conexión con algunos otros proyectos que se están desarrollando más o menos con la misma idea en otras áreas del globo. ¿Vale? No tenemos... Vamos a intentarlo, tener también algo con Australia, porque también hay proyectos de este tipo ahí en Australia. Óscar, enhorabuena por la presentación y menudo trabajo que os espera. Yo os deseo toda la suerte del mundo, pero vamos, sabiendo quién está trabajando, seguro que hay garantías de éxito. Una cosa, veo que uno de los objetivos que tenéis, o que tiene el proyecto, es que la Unión Europea determine un cambio en las normativas, o que haga normativas nuevas, adaptadas a esta particularidad de los riesgos de inundación costera. Y todo esto se basa en función del trabajo que hacéis, aplicado a una serie de puntos o de zonas piloto. Cada zona piloto es un mundo donde se combina un riesgo particular, una morfología particular, una cultura, una sociedad particulares. Entonces, que todo eso supere el nivel local para establecer normativas europeas es un salto muy brusco. Muy brusco, sí. ¿Contempla el proyecto un nivel intermedio o utilizar otros puntos de apoyo, otras zonas de...? La idea es que lo informe final, digamos, lo que será correspondiente a pero el final, no el inicial, que tendrá en torno a 10 páginas, sea suficiente para transportar las normas principales, que no sean locales, pero generales, hasta la Comisión. Hablando directamente, claro, con los Scientific Officer, que está responsable por el proyecto, de forma a tener una interacción, esto será el último año del proyecto, una interacción con los responsables políticos que puedan después utilizar esta información. La idea, sobre todo, es que la Unión Europea tenga en consideración, y no solo la Unión Europea, pero también las Naciones Unidas, que lo que están dibujando para inundación de ríos se puede también hacer para inundación costera. En realidad, cuando miramos las normativas, la directiva de inundación europea, para ríos está muy bien. Es general, es verdad, y no tiene en consideración todos los problemas de todos los ríos de Europa. Es general, pero ya tiene consideraciones de base general que te obligan a hacer cartografía para un dado retorno, para una dada área, implementar medidas de minimización de riesgo en estas áreas. Para la zona costera no hay nada. Puedo decir que en Portugal se ha parado la directiva de inundación cuando llega a la costa. Cuando llega a la costa ya no hay inundación. Y lo miramos, pero no. Lo que ocurre es que una inundación distinta, con agentes físicos distintos. Y entonces es intentar dar esta idea al final, que sea tan sencilla cuanto esto, a los políticos europeos. Se han hecho una directiva para inundación que está bien, que tiene sus normas generales, aplicables, también se puede incorporar la inundación y los problemas de erosión costera de forma general. Después, claro, habrá muchísimas particularidades caso a caso. Pero la idea es esta.
Yo tengo una pregunta más ahora que hablas de la aplicación de los resultados. Se supone que la herramienta, con los cursos que realizaréis hacia el final del proyecto, debería ser una herramienta que van a utilizar pues los agencias, posiblemente. Más agencias, sí. Y la cuestión está en que, por otra idea de otros proyectos, al inicio habéis realizado una ronda de entrevistas con los posibles usuarios finales para ver qué tipo de herramienta les gustaría o no. Sí, eso no te consigo decir por qué, porque la realidad es que saltaron aquí cuantas diapositivas y saltamos desde, no lo sé, de aquí pasamos unas 4 diapositivas, algo así. Estas no eran muy importantes, ¿vale? Pero estas sí, que eran. Y es la Work Package 1. No sé si te acuerdas, no, yo a un punto miré Work Package 3, volvía atrás, pero nada aparecía, ¿vale? Porque faltaba el Work Package 1 y faltaba el Work Package 2. Pero como no había nada aquí, no sé qué ocurrió. Y en el Work Package 1 estaba todo el Data Intake and Review, incluyendo las entrevistas a usuarios seleccionados. Esto es en torno de 10 más o menos en cada área, que tienen los gestores costeros, los científicos, la población, todo lo principal, 2, 3 de cada de estos principales. Los consultores también, todos. Y estas entrevistas fueron todas traducidas en inglés, todas. Es decir, que son entrevistas de 2 horas cada una, todas traducidas por completo en inglés. Se fueron a Suecia y Alemania, están siendo trabajadas con un software de traducción de las entrevistas a algo concreto, que se pueda resultar en la perspectiva de los usuarios en términos de problemas, interpretación de los problemas y también de soluciones. Entonces tendremos esta perspectiva. También les puedo decir que para Portugal, de lo que tengo yo en idea, la solución de los problemas planteada por los gestores, por los usuarios directos de la playa, son opuestas. Completa. No hay ni coincidencia ninguna en nada. Entonces tendremos esta visión distinta de las personas que habitan y de los otros. Por ejemplo, en Bangladesh es muy curioso porque el usuario principal es el imán. El imán es que ordena todo en esta isla. No hay gestor costero. El imán es el gestor costero. No se hace nada si el imán no decide que se hace. Entonces, como pueden comprobar, no fue posible gestionar ninguna mujer. Entonces tenemos la opinión de los hombres. De las mujeres no lo sabemos. Los sistemas de alerta que tiene ahí es un carro con un altifalante que va anunciando que viene una monzón por ahí por la calle. Cuando el imán dice que viene una monzón. Entonces el sistema de alerta es el imán. ¿Para qué incorporar un modelo en el imán? No será sencillo. Entonces hay cultura, aspectos culturales muy distintos. El norte y sur de Europa ya son muy distintos, pero cuando vamos al Bangladesh tenemos muchas dificultades. Pero bien, sí, lo tenemos esto, está siendo muy trabajado ahora por la parte de socioeconomía para después nos dar los datos a nosotros para incorporación en la parte física de los modelos de minimización de riesgos. Atención, las medidas de minimización de riesgos no son solo físicas, no son solo técnicas. Incorporan aquí también las medidas sociales, educacionales y todo más. No son solamente las que nosotros, porque estamos acostumbrados, tenemos en idea de rellenar arena, colocar una duna, retirar una casa. No,
tienen mucho más que eso, de avisos, de educación, de formación, de todo. Entonces incorporarán todas estas partes también. No sé qué diapositivas más. Bien, este es el craft, pero esto ya va. Y después esto, ya lo miramos. Salto unas cuantas diapositivas. No sé, la tecnología. ¿Una cuestión más? Pues muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a todos por venir a esta conferencia de excelencia. Gracias.